Hola, ¿qué tal? Estamos en otro tiempo de relaciones públicas y estamos en este mes de marzo, vamos a celebrar o a reconocer más bien a las mujeres y estaremos con las charlas, ya es nuestra segunda charla, denominada Las mujeres en las relaciones públicas. Y hoy tenemos como invitada a la doctora Mariela Pérez Chavarría. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mariela? Muchas gracias. Muy bien, Edith. Muy contenta de poder estar contigo, de poder conversar y pues compartir esto que ha sido nuestra labor, ¿verdad? Que es. Sí, yo conocí a Mariela, me escribió un correo y ahí empezamos a escribirnos para que le enviara el libro, pero realmente ahí iniciamos una charla, Mariela, porque tú me preguntaste algo, yo te contesté y ahí empezamos platicando Mariela y yo y posteriormente nos diste una charla en el Colegio de Publirelacionistas y conocí mucho sobre tu trayectoria. Y entonces dije, un día Mariela tiene que estar allí y efectivamente, qué mejor momento que hoy que estamos en este mes de marzo y en torno o en el marco del Día Internacional de la Mujer para platicar de las mujeres en las relaciones públicas. Y para iniciar, Mariela, ¿quién eres? ¿Qué haces? Platícanos, por favor. Bueno, Edith, primero, como te dije hace un momento, te agradezco infinitamente la oportunidad y el día. Es súper, un día clave, un día significativo, entonces es un honor, es un gusto estar aquí, compartir contigo. ¿Quién soy? Bueno, soy alguien que, como un día dijo mi hija, me gustó mucho la escuela, mamá, porque yo empecé desde el área de las letras en la literatura y luego eso me llevó al lenguaje y después estudié, esa fue una carrera, luego estudié otra que es la carrera de comunicación, pero como te digo, el hecho de hablar de lenguaje, el lenguaje es un poderosísimo, eh, puedo decir instrumento, pero porque lo es una manera, es un enlace, el lenguaje crea realidades, entonces el lenguaje con su poder, con su fuerza, me llevó a incursionar en otras áreas, luego hice una maestría en formación y capacitación de recursos humanos, lo que me permitía combinar esas dos áreas que yo tenía de lenguaje, literatura y comunicación. Y después hice otra maestría más, ya más orientada a lo que es el área de comunicación en las organizaciones, cómo se comunicaban las empresas, por qué el lenguaje era el vínculo que permite unir y crear significados, o sea, cómo ocurría esto para la historia de cada organización, así como de cada. Entonces, ahí me fue llevando la vida y posteriormente pude hacer un doctorado ya en el área de comunicación organizacional. Entonces, fui dando esa especialidad, el camino me fue llevando, a la par, claro, que combinaba todos estos estudios con mi actividad fundamental. Digo fundamental porque un altísimo porcentaje de mi tiempo fue la docencia y es estar, dar clases, dar conferencias, en fin, desde el lenguaje y luego incursionando en todas las áreas que tienen ese punto común de lengua y que sirven para comunicar. Entonces, lo mismo estaba en áreas un poco al principio de literatura, luego la parte escrita del lenguaje y después ya la parte, como te decía, de comunicación de las empresas, crear estas realidades, entender a las organizaciones como entes orgánicos que mandan mensajes todo el tiempo, no con palabras, con el hecho de ser, con su actuación, etcétera, etcétera. Entonces, siempre en el docente, luego en el área de investigación y también estudiando y tratando de encontrar esos caminos, ¿no? Entonces, ha sido un privilegio, un recorrido en la vida que no termina, además, nunca acabas de aprender, ¿verdad? Y además soy muy curiosa, entonces, bueno, esto es lo que en resumidas cuentas he hecho, de estar permanentemente. Algo sí también tengo de aplicación práctica, de haber dado consultoría en diferentes lugares
y luego mucho trabajo con mis propios estudiantes de consultoría, el formar varias, digamos que consultoras con ellos, y al mismo tiempo que aplicábamos en clase, estudiábamos temas que eran aplicados, ¿no? Entonces, siempre trabajando con clientes reales para la propia práctica de mis estudiantes. Entonces, así ha sido un poco la trayectoria, Edith. Eso es lo que te puedo compartir y te cuento, ¿no? De mi vida un poquito. Mariela, Además, bueno, soy mamá de tres niños, de tres muchachotes. oye, Y Mariela, abuela también de tres también de viejitos. tres, mira, Ujú. interesante la parte de tu profesional, pero también que reconfortarte esa parte familiar, ¿no? Y que sea un complemento y un equilibrio en tu vida, ¿no? Que tan importante en estos Siempre, tiempos. Mariela, ¿y cómo son siempre. tus inicios como maestra, ¿no? Porque hoy ya eres una maestra emérita del TEC de Monterrey, pero ¿cómo son tus inicios? ¿Cómo me comentabas previamente que tú inicias la clase de relaciones públicas y qué interesante, ¿no? Porque es el Sí, mira, principio de esto muchas cosas. se da porque, bueno, primero inicié como profesora en literatura y luego en lenguaje y después ya en comunicación. Pero yo estuve un buen tiempo con una asignatura que entonces se llamaba Imagen y Relaciones Públicas. Entonces, de imagen nos dedicábamos muchísimo a la parte de la identidad corporativa, de cómo se construye, tanto la parte de identidad visual como la parte ideológica de las organizaciones, cómo dan esta identidad. Y al final teníamos, pues a lo mejor el último mes de clase o las últimas 3 semanas, una barnizadita, como les decía yo a mis alumnos, de lo que era relaciones públicas. Y siempre quedaba ese gusanito, ¿no? Eso de que, ay, tan poquito, esto está bien bonito, ¿no? Esto está padre, decían los muchachos. Y bueno, pues evidentemente les gustaba y querían seguir con más clases. Desafortunadamente, en ese momento, estoy hablando, creo que eran los 90, por ahí, a principios, no se ofrecía como tal una asignatura que tuviera ese nombre, ¿no? Digo, relaciones públicas. Estaban otras, estaba comunicación organizacional y estaban comunicación estratégica, etcétera, pero nos faltaba una asignatura que propiamente abordara como tal las relaciones públicas. Entonces me ocurre, de pronto se da la coyuntura, se abre el espacio de ofrecer como una asignatura adicional algo que pues, cada profesor íbamos a proponer, ¿no? Y entonces yo propuse relaciones públicas y poco a poco se quedó como una asignatura que llamábamos entonces optativa. Podías llevarla o no, y especialmente si no eras del área de comunicación, digamos alguien que estuviera en administración de empresas, algún ingeniero de negocios, alguien de negocios, ¿no? Alguien de relaciones internacionales. Entonces empezaron a llegar estudiantes y luego esa asignatura quedó dentro del plan de estudios de otras carreras, fue incorporándose. Entonces empezó a crecer y se convirtió en asignatura obligatoria para algunas carreras, como te decía, por ejemplo, relaciones internacionales. Luego estudiantes de mercadotecnia, obviamente, buscaban un complemento para su enfoque, para su formación, y encontraron que relaciones públicas les daba ese complemento. Y así fue surgiendo. Luego hasta tuvimos una especialidad dentro, en el Tecnológico de Monterrey, que era ofrecer toda una concentración, le decíamos, que son 6 asignaturas del área de relaciones públicas propiamente y comunicación y relaciones públicas. Entonces, pues estudiantes que no eran de nuestra área, podían tomar esa concentración y entonces
llevaban comunicación organizacional, llevaban persuasión, por ejemplo, llevaban relaciones públicas, imagen corporativa, o sea, ya se desprendía, Edith, la imagen era una asignatura con su tiempo y todo, se veía todo el semestre, y otra era relaciones públicas. Hasta la fecha, han quedado y ahora se han integrado de otra manera, ¿no? Pero lo importante es que, bueno, se trabaja ya como tal las relaciones públicas. Y eso, pues, me da muchísimo gusto. A mí me dio mucho gusto. Yo disfruto esas materias siempre. Pero qué interesante, Mariela, porque creo que es mucho de lo que nos hace falta en México, ¿no? Esa parte de ir organizando a los estudiantes, porque hoy se habla de habilidades blandas, ¿no? Y muchas Sí, universidades están casi al final. Afortunadamente se han dado cuenta que los alumnos requieren relacionarse, por ejemplo, requieren vincularse con sus futuros empleadores o incluso si van a poner un negocio, hoy tanto que se habla del emprendimiento, y que es claro. importante todo la imagen corporativa, la persuasión en una negociación, qué importante es, ¿no? Claro. Sí, entonces te digo, de ahí surge la idea también como estrategia didáctica. Siempre opté, o mi intención era que fuera muy práctica, porque de nada sirve que tú estés repitiendo como perico si Sí. no lo aterrizas. Y siempre era condición de mis grupos, de mis clases, que mis estudiantes, si yo tenía 25, 26, 30, 40, se tenían que hacer equipos de consultoría. Y por ponértela fácil, eran 40, 10 equipos de 4 estudiantes iban a formar su propia empresa de consultoría. Y entonces empezaban, claro, por crear su propia identidad y luego buscarse un cliente real, que también vamos a ponernos los pies en la tierra. No iban a ir a las grandes empresas, no, les decía, una pequeña empresa, emprendedores, ellos mismos, un amigo o la tía que tenía un pequeño negocio de algo de pasteles, por ejemplo, o lo que fuera. Y entonces ellos tenían que comprometerse con un cliente real con el cual iban a trabajar, hacerle un plan, por ejemplo, estratégico de relaciones públicas o trabajar algo de relaciones públicas online o un manejo de crisis, en fin, los diferentes temas. Y además ir elaborando, o sea, íbamos estudiando los diferentes temas en clase y a su vez ellos estaban como consultores, yo los iba guiando, los asesoraba, teníamos reuniones con esos clientes, que también podía ser una ONG. De hecho, trabajamos para varias organizaciones de la sociedad civil, pequeñas, a las que se les hizo una serie de proyectos. Y entonces los equipos de estudiantes, como te decía, iban desarrollando sus propios temas en clase y luego lo aplicaban con su cliente. Y el cliente, su compromiso era ir al final de que se acabara el semestre y los estudiantes hacían una exposición de todo lo que habían encontrado y le entregaban un producto terminado que era fácilmente aplicado. Esto incluso en una ocasión escaló muchísimo el proyecto y obtuvimos un premio nacional también por lo que habían hecho para una consultora. Entonces, ha sido una experiencia, esa es una manera de trabajar estratégica, de tratar de que el conocimiento no se quede en el aire, sino que esté muy aterrizado. Y los estudiantes, pues claro, teníamos de todo y yo disfrutaba como niña y ellos también han disfrutado siempre, ¿no? Cuando se combinan estas dos posibilidades de aplicación. Y como les decía también a los chicos siempre en clase, y lo he dicho, no estudias para un examen, sino que estás trabajando con un cliente, te llevas todo eso, la experiencia. Entonces, muy enriquecedor para ellos y para mí. Y así hacíamos consultoría también. Al final los chicos decían, bueno, con esto ya nada más empezar a incursionar, tenían herramientas para la vida, ¿sí?
Y eso ha sido muy interesante, ¿no? Después vino otra etapa que te puedo contar ya de una vez, que es la etapa de la reputación, trabajar en el área de reputación corporativa. Eh, alguna vez hemos conversado, tuve el privilegio también de ser invitada para estar un año sabático con Llorente y Cuenca. Llorente y Cuenca es una de las consultoras más importantes, es de origen español, está como en 16 países, y la oficina Llorente y Cuenca México me invita a hacer con ellos un proyecto de investigación. El TEC lo ve conveniente y me dan la autorización para estar con ellos un año. Y entonces tuve la oportunidad de llevar a cabo un trabajo que no se ha investigado mucho. El área de reputación está despegando, pero en 2015 no. Todavía era un poco confuso. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar cómo se ve la reputación corporativa en México en grandes empresas, qué tanto conocen esto, qué tanto cuidan o gestionan la reputación las empresas. Entonces, fue una experiencia increíble y una experiencia en la cual se tiene evidencia de cómo es en México la reputación. ¿Y nos puedes compartir 3 hallazgos que hayan encontrado tú con Llorente y Cuenca así al azar y que creo que todavía estarían vigentes, ¿no? Dado que nosotros Por vamos muy lentos supuesto. en ese proceso, pero Sí. compártenos 3 hallazgos que tú crees que aún el día de hoy adolecemos algunas empresas. Mira, uno de los hubo muchos, ¿no? Sin duda, pero uno de los hallazgos que nos dábamos cuenta es que a veces está, primero, desconocimiento. Te dicen, sí, nos interesa la reputación, pero cuando tú empiezas a escarbar, a investigar un poquito más, bueno, cómo la manejan, cómo la gestionan, pues resulta que se quedaba acá arriba, nos interesa la reputación, pero no había verdaderamente una estrategia dentro de la empresa para poder gestionar la reputación internamente con todos sus grupos de interés. Estamos hablando de relaciones públicas, sin duda. Entonces, faltaba eso, faltaba enlazar la estrategia, tener un responsable de reputación. La reputación impacta en todo. ¿Sí? Si tú tienes problemas laborales, hay un director. Si tú tienes problemas con recursos humanos, tienes un director de recursos humanos y así. ¿Y quién es el responsable de reputación? En México no existe esa figura. No existe un CRO como ya se da en otros países. Entonces, se queda huérfana la reputación. Importa mucho, ese es otro descubrimiento, pero nadie es propietario, nadie es responsable, ¿sí? Entonces, ese fue otro descubrimiento importante y sigue vigente. Te digo, uno es poco conocimiento del área. Dos, no hay estrategias que sustenten a quienes te dicen sí nos interesa, no tienen claro qué es, no tienen claro cómo se aplica y no hay una estrategia para su gestión, ¿verdad? Y otra, pues obviamente no hay un responsable tampoco de reputación. Entonces, como te decía, el área está creciendo, apenas está en proceso de formación y otro más que sigue vigente. Hay poca investigación en reputación en México, no en otros países. Pero en México casi no hay estudios, o yo desconozco, seguramente hay personas interesadas, pero no se ha hecho formalmente este trabajo o se hace muy poco y se difunde menos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo enlazas con relaciones públicas? Pues obvio que el enlace es natural. Las relaciones públicas es, sobre todo, cuidar y generar credibilidad y confianza en una empresa, en una marca, en una persona, en un gobierno, en un país. Entonces, si tú estás constantemente como encargado o encargada de relaciones públicas, cuidando esta
generar esta credibilidad y confianza, obvio, vas a tener una reputación mejor, porque eres una marca, por ejemplo, en la que se puede confiar. Sus promesas se van a cumplir. Y lo mismo aplica para una persona, para un gobierno, para un candidato, para un artista. Entonces, en el ámbito que tú quieras, las relaciones públicas se aplican en todos lados y significa estar constantemente. Al forjar la relación, tú estás generando confianza, estás generando credibilidad y por ende estás cuidando esa reputación, estás incrementándola o mejorando la relación con tus grupos y por lo tanto esa reputación que hablábamos. Esa es más o menos mi visión, ¿no? De cómo se conecta todo esto. Esto es como una especie de reflexión, pero también una invitación a que las empresas volteen a ver ese campo, y más hoy, ¿no, Mariela? Que todo es Claro. online y esta comunicación inmediata que hay, que en un segundo, como hay una expresión, no puedes tardar 20 años en construir tu reputación y en un segundo la puedes perder, ¿no? Así es, porque hoy en día estamos mucho más expuestos por las redes sociales, por internet, entonces cualquier desliz, cualquier elemento puede provocarte una crisis y se pierde la confianza y automáticamente el impacto en reputación es tremendo, ¿sí? Entonces, somos muy vulnerables, Edith. Estamos en un entorno que se llama hoy el entorno VUCA, ¿sí? Que es un entorno muy volátil, ¿sí? Es un entorno incierto, son las siglas en inglés, ¿verdad? Es muy complejo entender, descifrar cómo es el entorno, cómo tienen que actuar las empresas o las personas, y además es ambiguo en significados. Así que toda esta condición, que es una condición externa que envuelve personas, envuelve empresas, ahí está, no la puedes cambiar. Y las redes sociales nos vuelven vulnerables. Tenemos que ser muy conscientes de dónde estamos, de qué somos, de cuáles son nuestros valores y por lo tanto cuidar nuestros vínculos, que son las relaciones públicas, para poder estar cuidando este intangible que es uno de los más impactantes, más preciosos, más valorados en las empresas, digo, que tienen gran valor y gran impacto, que es la reputación. Porque una empresa que tiene ética tiene reputación. Una empresa que cumple sus compromisos económicos mejora su reputación. Una empresa que trata bien a sus empleados mejora su reputación. Si cuidas el medio ambiente, mejora su reputación. Entonces, por donde le busques, llega a la reputación. Y como te decía, y nadie formalmente está a cargo de ser el responsable de la reputación. Es increíble, ¿eh? De ahí la importancia de la función del relacionista público, porque Así es. debería de caer en su ámbito de actividad, ¿no? El profesional de relaciones públicas. El documento se llama Gestión de la Reputación Corporativa en Empresas Mexicanas, ¿verdad? Así es, así es. Con ese nombre puede ser fácilmente encontrado y descargado porque todavía está en la página de Llorenti Cuenca. Yo lo tengo en mi página profesional de Facebook también. Por ahí está. Entonces fácilmente se puede descargar. Pero sí, la verdad es que es cuando el encargado de comunicación de relaciones públicas es muy consciente del valor de los intangibles. Estamos hablando de todo lo que rodea una empresa que no está en libros. Entre ellos, el más valioso de los intangibles es la reputación. Entonces, cuando hay este conocimiento, cuando existe darte cuenta, tomar conciencia cambia la perspectiva y sobre todo los altos directivos, que son los que tienen que valorar y ya lo saben, porque de pronto hubo una época en la que valoraban más los tangibles. Pensaban que todo el valor de una empresa estaba ahí y no.
El valor está en los intangibles, que son los que marcan la diferencia entre una organización y otra, o entre una persona y otra. Una tarea compleja a simple vista, pero es una tarea necesaria de hacer, Así es. Mariela, y que cae en la cancha de las relaciones públicas y que puede ser un área de oportunidad también, ¿no? Por supuesto que es un área de oportunidad, o sea, y entendiendo que las relaciones públicas forman parte de este enorme, enorme mundo que es la comunicación que hacen las organizaciones adentro y afuera. Entonces, una manera es a través de hacer relaciones públicas, que mira, para fines prácticos son diferentes nombres para una actividad. De pronto pareciera que las relaciones públicas están más enfocadas a marca y a cuestiones externas, cuando no necesariamente puede ser de todo. Y en fin, pero los nombres me parece a mí que es lo de menos, lo importante es la función. ¿Quién maneja estos vínculos, crear vínculos y mantener los vínculos? Por el valor que significan. Qué interesante y qué importante y qué trascendental, ¿no? Ya nos explicaste tú los motivos y los fundamentos, ¿no? Y para cerrar, Mariela, entre la combinación de la reputación, de las clases, ¿cómo, cómo ver a las relaciones públicas en ese entorno de la reputación cómo ver a las relaciones públicas desde el entorno de la reputación, pero para preparar a los jóvenes para llegar allí, porque yo te comentaba, pues sí es el reto, ¿no? Pues sí, sí, Edith, es el reto, pero a ver, tú en tu experiencia, los elementos muy básicos de prepararnos, y más a ti que te tocó en su momento preparar a los chavos para llegar a ese momento, ¿no? Yo creo que es una tarea en la que todos tenemos, y sobre todo quienes estamos en este campo laboral o campo como docente, ¿no? Es una tarea en la que tenemos que contribuir a ese despertar. ¿Cómo? Hay muchas formas, pero se me ocurre desde ellos mismos darse cuenta que lo que cada quien pone en sus redes sociales, lo que cada quien postea, si pones una fotografía, si pones un comentario, cuida tus palabras, cuida lo que se, ¿por qué? Porque a la larga eso te va a pesar o va a decir mucho más quién eres tú que lo que tú puedas decir. Entonces, ahí empieza a cobrar conciencia, ayudarlos. Me parece que es en esa área donde nosotros podemos contribuir mucho, ayudarlos en su despertar para que cobren conciencia de qué importante es cuidarlo porque están sembrando su reputación, ¿no? Como dicen las frases, te tardas años en construir esa reputación, que no es más que una fama, ¿sí? Y que tiene que ver con lo que dices, pero sobre todo, Edith, con lo que haces. Lo que haces revela quién eres. Puedes estar acá, bla, 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 vacío, pero tus acciones son las verdaderamente fuertes, las que marcan. Entonces, si nosotros desde nuestro ámbito como docentes o como investigadores o como responsables empezamos a trabajar en ese crear conciencia, en ese despertar, pues yo creo que se puede hacer mucho para esa formación, como dices tú, de los futuros responsables de comunicación, de relaciones públicas, de lo que sea. Te digo, los directivos de empresa tienen que saberlo muy claramente. Y vemos cómo todo va ligado, ¿no, Mayela? O sea, sí llego a trabajar en relaciones públicas en una empresa y manejo la parte de la reputación, pero empiezo desde atrás, desde que estoy en la universidad, ¿no? En mi Claro, marco personal, en lo que posteo en mis redes sociales, la así es. congruencia, que tú muy bien lo has mencionado, lo que dices y lo que haces. Y entonces ya estás en esa parte y la reputación la construye todo, ¿no? Tu persona y la representación que tienes de la empresa, ¿no? Qué Así interesante. es. Así es. Entonces es una combinación muy amplia y se aplica a nivel empresa igual. O sea, una empresa tiene que
ser muy consciente de que no basta la publicidad por la publicidad. Y también olvidémonos de la fantasía aquella de que el relacionista público era el que hacía las fiestas, ¿verdad? No, por Dios, son funciones estratégicas, no tácticas, operativas. Ya no. Así que, pues hay que trabajar en todo, en lo que haces sobre todo, porque te digo, por ejemplo, responsabilidad social corporativa. Si eres responsable, claro que esto va a impactar en tu reputación. Y en las ganancias y en toda la reputación se mide. Esa es otra de las grandísimas ventajas. La puedes medir, la imagen no, la reputación sí. Entonces, ve cómo se liga este mundo y cómo si aprendemos a verlo, las empresas no valen por lo que tienen, como las personas. No es tu valor no está en cuántos coches tienes, ni cuántas casas, ni cuánto dinero puedas tener en el banco. Puedes tener todo el dinero del mundo y ser un patán, ¿sí? O una mujer vulgar. O sea, tu valor está en el ser y en el hacer. Entonces, esa congruencia, ser, decir, hacer, es clave para gestionar reputación. Y todo. Pues, qué interesante, y con eso concluimos. Yo creo que no pudo haber mejor conclusión que lo que acabas de decir, ¿no? Ser, Muy bien. hacer. Sí. Y partir desde el ser. Claro, así es. Que pudiéramos haber pensado que, oh, la reputación, ¿no? Pero es, como bien dijiste tú, que no añadiría más nada que ser y hacer. Muchísimas Así es. gracias, Mariela. Ha Al sido un contrario, placer. gracias a ti. Fue un gusto y pues qué bueno que estamos en esto. Y Un más placer. hoy, Y más hoy, y más hoy exactamente. que se refuerza la expresión de las mujeres en las relaciones públicas a través de habernos compartido tu experiencia y tus Muchas gracias. conocimientos. Muchísimas Muchas gracias gracias. y nos vemos Gracias. muy pronto en Claro que sí. otro tiempo de relaciones públicas. Hasta Hasta pronto. luego. Gracias, Edith. Hasta luego. Bye.